el artista visual Gabriel Boyles y Octavio Avendaño, coordinador de artes visuales del ISC, están certificando la obra que está en resguardo, el ISC, el Instituto Sonorense de Cultura, en el Musas, después del debate que se abrió sobre el estado que guarda la obra que hay ahí. Y Gabriel Boyles, como artista visual y también con alguien experimentado en el resguardo, en el tratamiento de estas obras, ¿qué es lo que te has encontrado? Gabriel, bienvenidos, buenos días. Buenos días. A ver, Eh, ¿frente a qué estamos? ¿Cómo está la situación en el Musas? pues mira, hay una situación delicada, es decir, parece que el museo, por la contingencia de salud, por esta situación excepcional que se vio en el mundo, que nadie esperaba y que no había realmente un precedente, pues se abandonó un poco el edificio, ¿no? Casi durante 2 años. Es decir, desde que se deja la dirección hasta que entra esta nueva administración, pues queda un poquito en el limbo, que es la época de la cuarentena y de la pandemia, ¿no? Más fuerte. Entonces se encuentra que el sistema de control de temperatura de las salas donde está la colección permanente del museo está dañado. Y bueno, es una colección importante, es una colección que requiere ciertas condiciones para su conservación. Y entonces, bueno, hay el Instituto Sonorense de Cultura ha buscado la opinión de diferentes personas. Yo no soy el único, sino ha habido varias personas que hemos estado haciendo esta revisión. Y se me pidió que hiciera un dictamen y que hiciera una serie de observaciones o que dieran una opinión, además de, pues, de ver las condiciones en las que se encontraba. Ujú. Entonces, el sábado hicimos un recorrido, hicimos un análisis de la obra que está ahí. Yo encontré que ya la obra ya no está colgada en las salas con la temperatura ambiente, sino se llevó todo lo más delicado, es decir, la fotografía, la gráfica, las técnicas mixtas, es decir, lo que es mucho más delicado, menos estable, está ya en una situación de clima controlado, con un humidificador, con una cierta supervisión que se hace diaria, con una bitácora, y además yo les recomendé que de lo que quedaba todavía en sala, que son materiales más sólidos, más estables, pues bueno, que trataran de llevarlo todo a lugares, o sea, de completar ese desmontaje de las salas, en lo que se arregla la situación de control de clima. ¿Y dónde está controlado todo eso? Ahí mismo en el museo. Sí, es otra parte del Es otra museo, sala, ok, que tiene sí, que tiene, condiciones para ajá, albergar. se acondicionó, pero tiene el control de clima y bueno, y como el museo está temporalmente cerrado para darle ese mantenimiento, pues no hay ningún roce ni aglomeración de personas, pues o sea, el personal está trabajando en casa de alguna manera, o sea, no sé los detalles, pero el museo está temporalmente cerrado, entonces esa área se acondicionó. Es decir, ah, Ujú. es decir, totalmente alejado de la luz natural, de los rayos ultravioleta, con luz fría, LEDs, no está nada apilado ni encimado, las obras no tienen roce, contacto unas a otras, o sea, están siguiendo los protocolos museográficos correctos, ¿no? Yo no vi ninguna deformación de bastidor, de soporte, ninguna huellas de tensión en la obra pictórica, ni craqueleados, ni agrietamientos. No vi desprendimientos en la fotografía, ni abultamientos, las técnicas mixtas, tampoco ni desprendimientos, ni deformaciones. Entonces, hasta el momento de lo que yo vi, la obra afortunadamente no ha sufrido daños. Creo que se tomaron medidas en un momento oportuno y, y bueno, y yo creo que el personal de Musas está haciendo todo lo posible para que esta situación se resuelva de la mejor manera posible. Es una situación temporal. ¿A cuánto asciende la obra en resguardo, por ejemplo? Tú tienes más Octavio, claro. ¿tienes sus datos? ¿Cuánto asciende ese resguardo? Sí, el resguardo, recordemos que tiene también este problema de que no se
vinculó jurídicamente al Instituto Sonorense de Cultura, ¿no? Entonces, eso es muy importante O y sea, legalmente. legalmente, No exacto. existe, no la documentaron. No está documentada, no está vinculada jurídicamente. Y pues justo ya comenzamos, ¿no?, a generar este vínculo con los artistas para hacer este trabajo que se tuvo que haber hecho, ¿no? Eso es muy importante decirlo en términos de que se están tomando acciones, en términos de los problemas que, pues recordemos que Musas es un problema sistémico, ¿no? O sea, es un problema en donde administraciones no han considerado importante el museo, donde el museo ha estado a la deriva en términos tan reales que estamos aquí, ¿no? Entonces, sería muy aventurado, a pesar de que existen cifras de cuántas obras existen y cuántas no, decir una cifra particular, Cantidad. porque pues estamos ¿Pero cuántas obras son? en ese Alrededor de proceso. 300, Sí, alrededor de alrededor de 300. 300, ¿no? Por lo que me quieren decir ustedes, tú como autoridad y como externo, que las obras están en resguardo, que no corren riesgo y que se tomaron las precauciones necesarias Sí, para conservarlas, ¿sí? yo les hice todavía una serie de observaciones de ciertas obras que todavía estaban en sala y les dije, yo creo que ya ahorita lo están haciendo, o ya lo hicieron a lo mejor, porque esto fue el sábado, porque sí vi que para más vale prevenir, ¿no? O sea, obras con mayor estabilidad, pero de todas maneras, ¿no? O sea, es decir, porque, bueno, aquí el agosto es el mes más fuerte de calor, ¿no? Y entonces si no se logra resolver ese asunto de mantenimiento en el siguiente mes, pues más vale, ¿no? Pero al momento yo no detecté ningún ¿Por qué daño. tendría que resolver la autoridad para agosto? Pues porque el calor aquí en Hermosillo es más fuerte, ¿no? Pues a ver, estamos, pues ahorita y agosto. Bueno, es que a mí me ha tocado, no siento tanto calor ahora, que es julio, a lo mejor pues no, obviamente fluctúa, pero yo recuerdo los agostos aquí que sí son más pesados, Pues, ¿no? ¿cuál sería la recomendación entonces para cerrar, Gabriel? No, bueno, pues yo creo que como dice Octavio, o sea, en general y en México se descuida mucho la cultura, ¿no? Entonces, hemos visto que hay cada vez más recortes desde hace décadas. Y entonces, los que nos dedicamos a la cultura hacemos enormes esfuerzos, enormes sacrificios y bueno, y casi que vamos, ¿no?, cada vez más contra la corriente, pues, ¿no? Entonces, se necesita más apoyo para la infraestructura. O sea, el museo es un museo muy grande, tiene muchos metros cuadrados de exposición. Qué bien que haya un edificio de esas dimensiones, esas características, es importantísimo, pero ¿dónde está el personal y el presupuesto para darle la vida y el nivel que se merece a una institución de ese tipo? Es un problema del país, ¿no? O sea, pero aquí es muy claro, ¿no? El Musas, Necesita personal y presupuesto. necesitaría más presupuesto, necesitaría más personal, necesitaría más, ¿no? Sí, pues, porque es un museo grande y que puede albergar exposiciones importantes, Mucha calidad. de mucha calidad. Pues estamos en un punto importante de que o lo terminan de rescatar o qué van a hacer, porque si no, imagínate. Yo creo, a ver. Yo creo A ver, déjame, despídeme, queda multiplataforma ya para cerrar. Sí, permíteme, por favor, cerramos. Decías, Octavio, a ver, porque decía por acá Gabriel Boils, que ha venido a acreditar lo que está sucediendo con la obra. Yo creo que estamos en un momento de que o terminan de hacerlo de muy buen nivel, porque entre pandemias, descuidos, pleitos del sexenio pasado y muchas cosas más que se pueden ahí señalar, y en una obra también importante que se trabajó, también hay que decirlo. Es decir, ¿en qué momento está el Musas frente a esos retos que tiene? Y Yo creo que estamos ante una oportunidad muy importante en Sonora de repensar qué tipo de museo queremos. Es decir, implicar, extender el museo, como se ha venido promoviendo en los foros del Comité Internacional de Museos del ICOM, de implicar a la sociedad, de implicar a los artistas, de implicar a la administración pública, de implicar a todas las instituciones y organismos públicos civiles en reflexionar conjuntamente qué tipo de museo queremos. El Musas es el museo más importante del noroeste del país y es un capital cultural
invaluable. Es el PIB, digamos, cultural de Sonora. Entonces, es pensar esto y también desde términos culturales, elevar la discusión que existe actualmente a una discusión profesional, desde la museología, desde la curaduría, desde la museografía. Y mucho tiene que ver, Luis Alberto, también esta crisis sistémica en que tenemos que preparar a curadores, museógrafos aquí en Sonora. Este desdén o ignorancia hacia el museo que ha permeado durante toda su vida el MUSAS, que ha provocado este tipo de problemas, lo podemos resolver. Justo recién fue elegida la doctora Rita Plancarte como rectora de la Unison. Me acerqué y le propuse generar especialidades o maestrías en museología, curaduría, crítica de arte, porque el Estado tiene un número muy importante de museos y no tenemos curadores, no tenemos museógrafos, no tenemos museólogos y se están egresando desempleados de la carrera de artes plásticas, ¿no? Que además es un término obsoleto, ¿no? Ya deberían de ser artes visuales. No hay una renovación de plan de estudios. Entonces, yo creo que es una discusión más compleja, Luis Alberto, que ya no solamente es el MUSAS, sino todo el ecosistema cultural alrededor de las artes visuales y cómo podemos aprovechar esta coyuntura a favor de la sociedad, a favor de la cultura y a favor de los artistas sobre todo, ¿no? Sí, pues exactamente es lo que decíamos. Siempre el eslabón el eslabón más débil siempre es la cultura, se deja lo último en todos los gobiernos. Y yo creo que la cultura, las artes, la música, el entretenimiento, que va muy vinculado, aunque separado y cada una en su justa dimensión, le deben de meter. La Totalmente. cultura, el artista. Ve lo que pasó la semana para la inseguridad que estamos viviendo para todo. El arte, la cultura, el deporte, el entretenimiento son cadenas de salvación. La semana pasada en el Festival Bermejo, oye, Mon Laferte y todo lo que ocurrió en Guaymas fue muy positivo. Ujú, Yo sé que si a Hermosillo le das un museo de nivel ujú. con todo lo que están diciendo ustedes, yo creo que el Estado debe tener más conciencia también para terminar. A eso me Claro, refiero, terminarlo claro. de rescatar. Me dan la razón en lo Sí, que digo. sí. Estamos en un punto de inflexión. O por todos esos descuidos que dices tú y por lo que situación y por también buenos trabajos que se hicieron por recopilación de obra, o podemos hacer un museo de nivel en Sonora. Ojalá que haya esa conciencia y esa Y valoración. Para cerrar, Gabriel, sí. tengo que cerrar. Ok, no, yo estoy de acuerdo, es decir, ese museo es un patrimonio muy importante del estado, de la ciudad, Ujú. y habría que aunar esfuerzos, es decir, ¿a quién no le va a importar la conservación de esa colección? Esa colección es muy importante. Entonces, yo creo que más bien es unir esfuerzos, pues, ¿no? O sea, porque esta situación es de diferentes administraciones, es un problema sistémico, es una cosa en donde como sociedad, como diferentes sectores de la sociedad, o sea, todos habría que más bien, frente a esta situación complicada en la que siempre ha estado la cultura, habría que buscar que ese museo tenga la vida y el alcance que se merece y que puede tener fácilmente si hubiera ¿no? Pues esperemos que las actuales autoridades del Instituto Sonorense de Cultura estén también a la altura para ser gestoras y le hagan entender a las autoridades que eso exactamente. Yo creo que las autoridades deben de demostrarnos que van a abrir y va a ser de excelencia, que no vaya a caer musas, porque pues si no tenemos museos en Sonora, pocos, Hermosillo, fueron descuidados. No, una opción de entretenimiento cultural, ¿no? De primer nivel, que esté ahí, una oferta más para, ¿no? Pues por eso, ojalá nos demuestren las autoridades que van a estar a la altura de las exigencias también, de las circunstancias. Gracias, Gabriel. Muchas Gracias, gracias, Octavio. Alberto.